Sí. Sí. Bueno, entonces esta presentación es una introducción al curso de Laboratorio de Estructuras y Propiedades Materiales, que corresponde al trimestre 20 y eh, eh, primero que quiero hacer es darle una metropolitana. Aquí les presento un ranking de las 10 mejores universidades de acuerdo a este, pues a este estudio que se hizo, pero este está referido a la popularidad académica, ¿no? Regularmente nosotros encontramos rankings que hay en Internet que están asociados, nadie dice de que se únicamente lo ponen y dicen la UNAM está en primer lugar, en segundo lugar el TEC de Monterrey y así, ¿no? Entonces, siempre que veamos un ranking, pues hay que ver qué es lo que están evaluando, ¿no? O con respecto a qué lo están calificando. Este ranking, que es muy popular, es únicamente asociado a la popularidad académica, es decir, a lo que los estudiantes y las personas en sí saben de las universidades, ¿no? Si ustedes salen a la calle y le preguntan a alguien cuál es la mejor universidad, pues en base a su popularidad o en base al concepto que tenga cada quien, pues va a ir pues dando su opinión y este ranking está basado en esto. Pero ahora les muestro un ranking hecho por diferentes, bueno, hecho por un organismo internacional que es D, que evalúa diferentes cosas, ¿no? Y no solo evalúa universidades de México, sino de todo el mundo. Aquí dice, bueno, que 800 es seguido por el TEC evalúa este ranking, por ejemplo, ¿no? Ese es un ranking hecho para el 2021. ¿Qué es lo que evalúa? Pues este evalúa tres indicadores, que es la enseñanza, el entorno del aprendizaje, la investigación, el volumen de ingreso y reputación de los alumnos, las citas e influencias de la investigación, porque como saben, pues bueno, la mayoría de las universidades que están, que corresponden a universidades de calidad y que son evaluadas por el CONACYT y que por un organismo de la SEP que se llama NUIES, hacen investigación y están en constante renovación y actualización para mantener tanto a su personal como a los alumnos y al país bajo investigación para poder desarrollar estudios y, y tecnología en sí. El personal, los estudiantes que hacen investigación, los ingresos a la industria después de que, bueno, de que los alumnos se reciben y la transferencia del conocimiento en su perspectiva global. Entonces, cuando nosotros hablemos de cuál es la mejor universidad, siempre hay que tener un panorama, la mejor con respecto a qué, ¿no? Porque también habría la mejor, podemos decir cuál es la mejor universidad en una determinada carrera evaluando diferentes factores. Entonces, esto se los muestro a grandes para que nosotros seamos conscientes de a la universidad a la que pertenecemos, el impacto en el que nosotros dejamos en ella y que nosotros podemos contribuir a que nuestra universidad, al lugar al que nosotros pertenecemos, cada vez estén mejor posicionados y cuando nosotros terminemos nuestra carrera, a lo mejor ya la universidad pertenece a un mejor ranking y nosotros nos dan más peso, más validez a nivel internacional si nosotros decidimos salir a otro país a hacer investigación o a trabajar. Es por eso que les muestro esta información para que ustedes sean conscientes de a dónde pertenecen. Ahora sí, bueno, respecto al laboratorio de estructuras y propiedades de los materiales, pues nosotros pertenecemos al grupo CGT03 y en un horario de todos los lunes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, la profesora titular es la doctora Lucía Coxinilla, como ya les mencionó, y yo soy el ayudante de la doctora y el ayudante de todos ustedes para poderlos apoyar en todo momento a lo que requieran en esta materia. Este va a consistir en general en seis prácticas. Ujú. Entonces, bueno, ahí están cada una de las 6 prácticas que forman el programa de laboratorio y que vamos a ir haciendo conforme bueno, vayamos desarrollando el curso. Todas ellas las vamos o se van a referir al final para poder evaluar el aprendizaje en
un reporte de práctica, un examen asociado a cada una de las prácticas que vayamos desarrollando y una presentación que vamos a desarrollar que va a estar referida a un experimento que por equipo vamos a ir desarrollando. Como les comentaba la doctora, les voy a dar más adelante la información de lo que va a llevar esta presentación experimento que va a estar hecho en un tipo video. Pues en un principio, bastante raro llevar un laboratorio de forma virtual. Un laboratorio, pues generalmente y se hace o se lleva a cabo en un espacio adecuado donde se puedan desarrollar experimentos para poder interiorizar los conocimientos asociados a cada uno de los conceptos o cada uno de los objetivos de una práctica. Lamentablemente, por la contingencia sanitaria, pues es simple. Entonces, por ello, pues nos hemos dado a la tarea de tratar de no atrasarnos en este aspecto, pero pues diseñar una forma de que nos podamos llevar todos estos conocimientos tipo experimental a una experiencia más o menos parecida a ella y no atrasarnos en, pues sí, en nuestro trayecto en la universidad. Por lo tanto, cada una de estas prácticas pues, vamos a nosotros a presentar videos, o sea, vamos a ver videos de gente en internet haciendo esa experimentación, vamos a observarlos y analizarlos, y aunado a esto, un equipo por semana para cada práctica va a presentar su experiencia desde su casa eh, de una experimentación similar, ¿no? Utilizando los recursos que tenga a la mano. La rúbrica de calificación, pues va a ser, como dijimos, un reporte por, por práctica y va a ser por equipo. Más adelante les mostraré sus equipos y este va a tener un porcentaje del 30%. El examen va a ser un examen por cada práctica y va a ser individual y corresponde al 40%. La presentación va a ser una presentación por equipo, es una presentación por todo el trimestre eh, y va a valer el 30% y la asistencia va a ser 10% y individual. Si ustedes hacen la suma de todo eso, pues ven que pasa del 100% y es porque la asistencia va a ser algo, digamos, extra. Ujú. Más adelante les comentaré cómo funcionará esta parte. El reporte de práctica, pues va a ser de forma digital, ya sea en Word o en PDF, y deberá de tener los siguientes rubros para que tenga la máxima calificación. Pues un título donde venga el número de la práctica, la información adicional, que son pues, los integrantes del equipo, el número de equipo, su matrícula de cada uno de ustedes, algo que pertenece la, pues, la asignatura, y fecha y nombre del profesor, ¿no? El resumen, recuerden que es una parte muy breve, generalmente suele ser un párrafo, máximo 2 párrafos, y debe de tener lo más relevante que de toda la práctica y la importancia de esta. Recuerden que el resumen es muy, muy, muy importante porque el lector lo primero que va a hacer es echar un vistazo al resumen, va a dar una lectura y va a decir, si me interesa, no me interesa. Entonces, si yo en el resumen no pongo parte importante de lo que viene en mi práctica, pues puede ser que el sujeto que buscaba revisar esa información diga, no, este no tiene lo que yo estoy buscando. Entonces, por eso es importante que el resumen sea lo que lleve la información más relevante y la importancia que tiene leer este trabajo, por ejemplo. Introducción va a ser la información previa importante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, son todos esos conocimientos previos, toda esa información adicional que el lector necesita saber para poder comprender lo que va a venir después, es decir, para poder entender las metodologías, entender los experimentos, entender conceptos que después de abordarlos va a poder aterrizarlos en ese contexto. En la parte de la metodología, vamos a describir cuáles son esos experimentos o qué fueron lo que se vio en los videos, qué fue lo que utilizaron, cómo lo utilizaron, en qué orden lo utilizaron. En la parte de las observaciones va a ser todo aquello que yo noté, todo aquello que me llamó la atención, todos esos pasos o si yo veo que tras hacerle una prueba a un material, yo veo cómo este material
fisura, digo, bueno, entonces yo hago esas observaciones, yo noté eso yo lo creo relevante, entonces lo menciono. En una de las partes más importantes, que es la que sigue, que es la discusión de resultados, es pues la explicación e interpretación de todos aquellos detalles que le dan sustento a todos los experimentos, ¿no? Bueno, si yo vi que se fisuró, ¿por qué se fisuró? Entonces yo voy a utilizar toda la información que yo puse en mi introducción, todos esos actos, todo aquello conocimiento teórico que yo recabé de mi investigación para poder dar una explicación a esos resultados de la práctica. Finalmente, la conclusión pues, son argumentos breves que muestran cuáles son los principales hallazgos de la práctica, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Pues pongo un argumento breve, por qué fue que ocurrió el fenómeno, lo explico a través de toda esa información que yo recabé y al final, ¿cuál es la relación o qué es lo que la esencia del trabajo me lleva a demostrar? ¿Por qué fue importante y cómo fue que lo resolví o cómo fue que... Estas son las partes que debería tener la práctica, ya más o menos ya se las expliqué a grandes rasgos para que no se pierdan a la hora de hacer su reporte. No confundan el resumen con la introducción o la conclusión con el resumen, por ejemplo, y tengan más o menos claro cuáles son las partes que son importantes llevar y por qué las tienen que llevar. Olvidé ponerles aquí lo que son las referencias. Recuerden que las referencias son vitales. ¿Por qué? Porque, bueno, como es un trabajo de investigación, entonces yo tengo que decir de dónde estoy obteniendo esa investigación. No es lo mismo que yo ponga un párrafo que lo encontré en el rincón del vago, a que yo escriba un párrafo de algo que yo leí en una revista de investigación avalada por un consejo internacional o un grupo de revisores internacionales. Entonces, tengo que decir de dónde saqué esa información, parafraseando siempre lo que el autor dice. También puedo ponerlo textual si uso entrecomillado, por ejemplo, pero es de suma importancia que yo escriba todo lo que está en la práctica. Les hago la recomendación porque eh, cada trimestre he calificado prácticas que son puro copy-paste. Entonces agarro un pedazo del Rincón del Vago, agarro un pedazo de Wikipedia y lo voy pegando. Eso no es un trabajo eso no es una práctica, ni mucho menos un trabajo universitario. Entonces yo tengo que leer y tengo que parafrasear y tengo que decir de dónde lo saqué. Entonces, todos los trabajos que sean copy-paste, pues valen automáticamente cero. ¿Por qué? Porque es una de las faltas más graves que hay en la universidad que se llaman plagio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso incluso la universidad dentro de sus lineamientos lo sanciona gravemente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, eh, Vamos a tener un examen, como les decía, cada semana. Y este examen va a estar referido a la práctica anterior. Es decir, si hoy hacemos la práctica 1, por ejemplo, entonces la próxima semana, lo primero que vamos a hacer va a ser el examen referido a la primera práctica, es decir, a la práctica anterior. Y entonces este examen tendrá una duración de 20 minutos. Y como les decía, va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces nosotros dijimos que nuestra clase empieza de 10 a 1 de la tarde. No, es de 10 a 1 de la tarde. Pero nosotros vamos a dar un tiempo de tolerancia para iniciar la clase, que es a las 10:10. Por lo tanto, el examen comenzará a las 10:10 y terminará a las 10:30. Y se va a llevar a cabo en la plataforma de Google Classroom. Entonces, este link que está aquí, que en un minuto se los pegaré en el chat para que ustedes lo a la materia y ahí puedan hacer sus exámenes, pues tendrá más o menos, digamos que el tiempo de duración del examen es justito. Es decir, la cantidad de información que va a venir en el examen para que ustedes puedan resolverlo es completamente justita, no les dará mucho tiempo de consultar, bueno, porque esa es la idea, no tendrán tiempo de consultar su libreta ni de consultar internet, porque se supone que pues, es un examen y entonces ustedes previamente debieron haber estudiado todo lo que se vio en la clase anterior, entonces
pues cuando se meten, apenas les va a dar tiempo de en 20 minutos acabar todo el examen. Quiere decir que si yo estudié, yo me podría tardar 15 minutos en hacer el examen y ya me quedan 5 minutos para que yo lo revise que todo lo respondí adecuadamente. Entonces, importante que estudien lo que se vio en la clase, lo que hicieron en su reporte, lo que consistieron los videos, para que les dé tiempo de enviar el examen. Todos los exámenes que se envíen después de esa hora, pues ya no serán válidos. La presentación del experimento, como decía la doctora, consistirá en un video correspondiente a cada sesión. Es decir, si yo soy el equipo 1, probablemente me toque el tema que corresponde a la práctica 1 y al final de la práctica, al final de los videos que vamos a ir presentando, el equipo 1 proyectará su pantalla donde estará su video, ver su video y al final de que esté esa presentación se hará la sesión de preguntas donde eh, tanto sus compañeros como nosotros haremos preguntas específicas de sus experimentos para ver el conocimiento o ver toda aquella información que investigaron de este tema. El video tendría que tener una duración entre 3 y 8 minutos. Em, todos los integrantes del equipo deben de participar. No es necesario que todos salgan en el video, ni que se reúnan, no. Pueden hacer pequeños fragmentos y editarlos donde estén todos participando, pero puede ser que alguno se dedique más a la parte de edición del video, uno se dedique más a, a reunir cierta información o uno se dedique a presentar el video o a hacer la explicación nada más, pero todos tienen que participar en el video. Al final de la sesión, como les decía, vamos a hacer preguntas para que los que los que no están ahí o los que no participaron tanto puedan intervenir respondiendo a esta información que les solicitaremos. El experimento como tal debe de incluir al menos un experimento y debe de estar hecho con materiales sencillos. No es necesario que yo busque una probeta o un matraz aforado o una columna de destilación. No, 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 no. Yo lo que voy a utilizar son cosas que tengo en mi casa, o cosas que pueda conseguir en la farmacia, en la papelería o en la tlapalería. Nada imposible. No, no voy a tratar de buscar sulfato de cobre, por ejemplo, y andar, porque ha pasado, ¿no? Que me han dicho algunos compañeros o algunos alumnos, eh, es que yo ya coticé el sulfato de cobre, está muy caro y no me venden más que un costal. Obviamente, pues no lo podemos comprar, entonces son cosas sencillas que podemos tener acceso y que nos puedan llevar a una experimentación demostrativa de cada uno de los diferentes temas. Como les decía, pues no se debe de estudiar muy bien el tema porque tendrán que responder preguntas relacionadas a su experimento al final de su presentación. Como les comentaba anteriormente, la suma de todos los rubros pues dan más del 100%. En estricto sentido dan 110%. ¿Por qué? Porque la asistencia se contará adicional, es decir, si ustedes no asisten, es decir, yo me meto y hago mi examen, después me voy y yo veo el video a la hora que yo quiera, pues no hay tanto problema mientras que estén en contacto con sus compañeros y estén participando cuando tengan su presentación y cuando presenten sus prácticas, pues no hay mayor problema. Pero si dejo la sesión prendida con la cámara y el micrófono apagado y me voy a hacer otras cosas y ya cuando termina la clase me desconecto, pues en teoría tampoco debería de haber mucho problema, pero si quiero mi punto adicional de asistencia para ello, entonces yo tendría que estar puntual siempre a la hora exacta después de la tolerancia, que en este caso son las 10:10 AM, y quedarme hasta el final de la clase, siempre con mi cámara encendida, porque así se garantiza que justamente eso, ¿no? Que no prendo yo mi sesión, pongo todas mis cosas y me voy a hacer otra cosa. Si tengo mi cámara encendida y estoy trabajando, viendo los videos y todo, bueno, pues garantizo que
que están prestando atención y entonces se les puede dar ese punto extra que al final de cuentas pues los puede llevar desde una S a una B o puede ser decisorio para pasar de una B a una E, que esto, bueno, pues les beneficia pues para poder obtener una beca, para poder irse de estancia a otro país, bueno, cuando esta contingencia se resuelva, pero para tener diferentes, digamos, posibilidades de oportunidad en la universidad, es importante su calificación y como les decía, pues muchos de esas becas pues están referidas a su aprovechamiento. Entonces hay becas para irse a estudiar un idioma fuera de la universidad, en un curso de verano a Canadá, a otro país, pues tienen que tener una buena calificación. También pues, hay becas para irse de movilidad a otros países, becas para irse de congreso a Cancún, a Puerto Vallarta, todas esas cosas que pueden aprovechar, pues están referidas siempre a su aprovechamiento escolar, por eso es importante que traten de siempre tener buenas calificaciones. Bueno, aquí les muestro esta diapositiva donde están ya los equipos realizados para que tomen nota, vean con quién les toca y y bueno, se vayan empezando a organizar para la próxima práctica. Ujú. Entonces, aquí, bueno, para que no se tarden mucho, si quieren pueden tomar un screenshot y ya posteriormente pasarlo a su libreta para que los otros integrantes puedan eh, apuntar los de su equipo, ¿no? Aquí hay un problema con el editor de texto porque los acentos como que hace cosas raras y pues, son solo algunos algunos que Profesor, algunos nombres que cambió por el editor de texto, pero sí, sí, yo le iba a dime. preguntar porque no aparece mi nombre. Ah, no, por eso decía que ahorita solo 4, ahorita les paso los otros y estos son los otros. Ahí ya aparece. Ya, ya, profesor. Sí, Ok. Entonces ahí ya toman screenshot para que se vayan poniendo de acuerdo de quiénes pertenecen a qué equipo y se vayan poniendo en contacto el trimestre B. Y como observan, solo uno de los días es día feriado, que sería el lunes 10 de mayo. Aquí eh, por ejemplo, el color azul es el uno, de acuerdo a esta forma, bueno, que cada equipo tiene su color. Entonces, por ejemplo, el equipo 1 es el color azul y está el lunes 5 de abril. Esto significa pues que el lunes 5 de abril a ese equipo le toca presentar su video. Ujú. Como les decía, es un video por equipo, por todo el trimestre. Entonces al equipo 1 le toca el lunes 5, al equipo 2 le toca el día 12 de abril, al equipo 3 el 19, el equipo 4 el 26 y así, ¿no? El, como les decía, el lunes 10 pues no hay clase y el lunes 24 sería el último día de clase, ¿no? En ese último día harán su último examen que corresponde a la práctica anterior y ese mismo día se les darán sus calificaciones de todo, de todo el curso para que ustedes las revisen, estén de acuerdo y posteriormente se les asignen en las actas. Como saben, los laboratorios siempre terminan un poco antes que las huellas teóricas. Este terminaría si todo sale bien, si no hay ningún problema, este es como un calendario tentativo, pero que nos podría servir de guía. Si no hay ningún problema, nosotros estaríamos terminando en la semana 9. Entonces, y ya las calificaciones pues, se asignan o se plasman en el acta después de la semana 12. Entonces, pero ustedes ya podrán saber su calificación numérica para entonces, para que ustedes estén de acuerdo, ya posteriormente se les asignen. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda al respecto?
Pues de momento no. Eh, Todo está bien, eh, Aldo. Gracias. correo, bueno, me pueden mandar cualquier duda que tengan. Ajá. Y también mi número de teléfono, principalmente para, si ustedes quieren hacer, es lo que van a hacer, un grupo de WhatsApp eh, donde estén todos ustedes y también esté yo para que me consulten cualquier duda relacionada con, por ejemplo, yo suelo, eh, si ustedes me mandan, por ejemplo, su práctica por WhatsApp, yo las califico y les regreso mismo por WhatsApp su práctica calificada con algunas observaciones, sugerencias y su calificación. Entonces, yo lo veo más ¿por qué? Porque si uno me lo manda por correo, se lo regreso por correo y ya, bueno, en lo que se los comparten, en lo que todo el mundo se entera de cuáles fueron los errores, se tarda un poquito más. Si yo se los comparto en un grupo en WhatsApp, al instante, pues todos lo puedan ver y podrán darse cuenta dónde cada uno cometió esos errores y lo podrán corregir para la próxima práctica. También, como les decía, ustedes tienen que dar un video. Muchas veces ustedes pueden tener dudas de, es que no sé qué experimento hacer, no sé si esto que estoy haciendo, pues cumpla los objetivos de la práctica. Eh, durante toda la semana, por ejemplo, si a mí me toca el próximo lunes, durante toda la semana ustedes me pueden estar mandando sus dudas. Yo pensé en este video, o pensé en hacer esto. Y yo les digo, muy bien, sí, hace esto, puedes agregarle esto, o quítale esto para que no te tome tanto tiempo, o en vez de esto, utiliza esto, prepárate para preguntas como podrían ser esta. Entonces yo los voy tratando de ayudar durante toda la semana en lo que ustedes van preparando su video para que el día en que lo presenten tenga la menor cantidad de errores o si es posible, cero errores y estén preparados para la sesión de preguntas, que acuérdense que la sesión de preguntas pues, también están relacionadas para ver el conocimiento que ustedes extrajeron de su investigación y de su experiencia experimental que llevaron a cabo. Entonces, ustedes pueden irme consultando durante toda la semana sus dudas, sus inquietudes, y no solo de los videos, también puede ser de los exámenes, o yo no estoy de acuerdo con mi calificación, aquí me puso está mal y está bien porque puede suceder. Todo el tiempo yo lo estoy tratando de apoyar. Entonces, por eso también por eso les dejo mi número para que me digan sus, todos sus problemas o todas sus dudas al respecto. Entonces, en general, esa es toda la información que les quería presentar. Si tienen alguna duda con respecto a cualquier cosa, pues díganme y trato de respondérselas. ¿No? Bueno, entonces eso sería todo. Listo, doctora. ¿Aldo? Ok. A ver, chicos. Aldo, ¿estableciste algún número determinado de hojas para el reporte? ¿No? Nada más que cumplan con lo que estableciste, ¿no? Sí, bueno, no les di un número Ok. límite ni un número. Ajá. Que si usted quiere No, o está tiene en bien, mente está algún bien. número, pues No. Bueno, el objetivo más que nada es coordinar nuestro trabajo, ¿sí? O sea, la coordinación de este curso es con el trabajo de Aldo y con el mío y con el de ustedes. Es una coordinación en la cual, pues, el objetivo es cubrir el laboratorio de estructura de los materiales, ¿sí? Entonces ya tienen todas las características, cómo lo tienen que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, como había dicho Aldo, o sea, no se trata de copiar y pegar. El problema es que generalmente estamos acostumbrados a copiar y generalmente no utilizamos nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, si ustedes están viendo un texto, una imagen o un diagrama, etcétera, entonces lo que tienen que hacer es analizar de tal forma que ustedes hagan un texto, pero con sus propias palabras. No es escribir exactamente lo que están viendo, lo que están leyendo, ¿sí? Ese es el problema, que eso es lo que generalmente nos cuesta trabajo hacer.
pero ustedes se tienen que ir acostumbrando, o sea, ¿por qué? Pues porque se supone que van a ser ingenieros, ¿no? Entonces, en esta área, pues hay que tener ingenio, no nada más es copiar y copiar. Bueno, entonces, todas estas características que les ha presentado Aldo, ¿sí? Son para que ustedes tengan una idea de cómo se va a presentar el curso y pues más que nada que lo importante ahorita ustedes ya llevaron un trimestre que fue reacciones y pues espero que ya todos tengan la camiseta de la UAM. Es muy importante porque ya Aldo nos mostró efectivamente que la UAM es una de las mejores universidades del mundo. Entonces, yo creo que de eso lo debemos tener muy presente más que nada, en nuestro trabajo como estudiantes. Recuerden que el trabajo que ustedes hagan, pues es para ustedes, no es para el vecino ni para su familia, ¿sí? Entonces, más que nada es eso, ¿sí? Yo lo único que les quería decir, Aldo, nos vamos a repartir los reportes, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Sí, no, a mí sí, yo sí les pediría que me lo mandaran a mi correo, por favor. ¿Sí? Si Aldo tiene todas las posibilidades de que se lo pueda mandar a su WhatsApp o a su correo, etcétera, está bien, ¿sí? A mí nada más, entonces me tocarían los equipos, 4 o 5, no, ¿son 7 equipos? Son 6. 6 equipos, ¿6 equipos? Sí. Ok. Bueno, entonces serían el 1, 2 y 3, el reporte se lo envían a Aldo y los que siguen, pues me los envían a mí. Sí, pero sí, a mí sí me los envían a mi correo, por favor. Bueno, el objetivo de esta sesión es un poco, ahora sí que nos tenemos que adecuar a las condiciones, ¿sí? Entonces, la primera práctica que vamos a ver en este caso, en los videos, pues es con respecto a la estructura cristalina. Ustedes saben que la materia está constituida en 3 estados: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Y en cada uno de los estados de la materia tenemos una estructura, y ese es más que nada el acomodamiento, ¿sí? De los átomos y moléculas que tenemos en cada una. Entonces, generalmente, en este caso, vamos a estar enfocados al estado sólido. ¿Cómo es el estado sólido en una estructura atómica? En una estructura atómica, el estado sólido se supone que todos los átomos van a tener una estructura ordenada. Ajá. Pero a veces no sucede así. ¿Por qué? Porque también hay estructuras desordenadas. Entonces, las estructuras ordenadas, en este caso, ¿sí? Van a ser unas estructuras en las cuales nosotros podemos establecer ciertas características que van a tener estas. Ajá. Pueden ser mejores materiales, dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar. Entonces, eso más que nada, ¿sí? Depende de pues en este caso, ¿sí? De la función de los materiales que se puedan fabricar a nivel industrial, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura que nosotros vamos a observar en estos primeros videos, o sea, en este primer video, nos va a mostrar cómo se va formando esa estructura, que va formando generalmente de diferentes formas, ¿sí? ¿Cómo podemos observar que hay átomos que son vecinos, hay otros que no, etcétera? Entonces, los materiales que se puede decir que tienen una estructura ordenada van a tener ciertas características en condiciones determinadas, pero también hay materiales que son totalmente desordenados. Uh-huh, y que sus átomos están totalmente desordenados. Esos materiales también van a tener otras características, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? Pues va a depender de con qué elementos estamos trabajando, porque todo esto es a partir de los elementos de la tabla periódica. La materia, ¿sí? Va a ser a partir de los elementos de la tabla periódica. Entonces, nosotros podemos formar estructuras ordenadas o estructuras desordenadas. Y cada una de estas, ¿sí? Va a tener ciertas funciones y ciertas características. Uh-huh. Se supone que, por ejemplo, las estructuras ordenadas tienen mayores ventajas.
en algunos casos, independientemente de si el elemento A se combina con el elemento B y vamos a tener un compuesto, ajá, o un compuesto C, y en este caso vamos a tener ciertas características en función de qué, en función de las variables. ¿Cuáles son esas variables que nosotros podemos establecer en este tipo de materiales? Pues son la presión, el volumen, la temperatura, la concentración, etcétera. Todas esas son variables. ¿Por qué? Porque nosotros las podemos manejar dependiendo de lo que nosotros queramos establecer o del material que nosotros queramos obtener. Ujú. Entonces, es exactamente lo mismo. Esas mismas variables van a ser afectadas también para un material que se puede decir que tiene átomos desordenados. Por ejemplo, algunos materiales cerámicos o algunos materiales que se pueden combinar con elementos como el fierro, como el cobre, etcétera, pues son materiales que se utilizan muchas veces, ¿sí? En instalaciones eléctricas, muchas veces también se utilizan en el hogar. Por ejemplo, hay unos materiales que son cerámicos que tú los puedes meter al horno y que aguantan pues una temperatura alta. Entonces, esos materiales tienen ciertas características, ciertas propiedades y son manejados pues, a las condiciones con las que quiere uno producir este tipo de material. Ahora, ¿cuál sería un material desordenado con átomos desordenados? Pues los vidrios. Los vidrios son materiales que tienen átomos totalmente desordenados, ¿sí? Pero también estos pueden tener ciertas características diferentes. Por ejemplo, los vidrios que se puede decir que tienen una película, que se puede decir que tienen esa película para poder blindar ciertos golpes, pues ahí ya podremos introducir otros elementos, ¿no? Otros elementos como pueden ser pues un metal o una combinación, una aleación, etcétera. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que en este curso, o sea, en esta primera práctica que vamos a iniciar, ¿sí? Nos va a mostrar más que nada las estructuras que nosotros podemos conocer y que a lo mejor ustedes ya las han visto y las conocen, pero no saben exactamente cuál es la formación interior de estos productos, ¿sí? Doctora, Entonces, es como, disculpe que le interrumpa, es básicamente ahorita de lo que habla de las estructuras, son como las redes de Bravais, ¿no? Que tienen sí, diferentes acomodos estructurales y ya depende de sí, ahí la fuerza que soporte cada una de ellas en base al acomodo. no, sí, a eso iba. O sea, estas estructuras son diferentes y tienen número se clasifican ya en la teoría, ¿sí? Ya en la teoría tienen una clasificación, ¿sí? Que se llaman redes de Bravais. Ujú. Esas redes de Bravais nos están más que nada mostrando, ¿sí? ¿Qué tipo de estructuras tenemos nosotros? ¿Sí? Ujú. Entonces, pero más que nada lo que yo quiero es, en este caso, es darles una introducción, ahora sí que, de cómo se van a ir formando esas estructuras. Ujú. Entonces, esa es más que nada la idea. Ajá. Y para que nosotros podamos observar y para que nosotros podamos conocer que a partir de estas 7 estructuras de Bravais se determinan otras estructuras que serían en realidad, serían 14. Ajá. ¿Ok? Entonces, es muy fácil que, por ejemplo, yo les pueda decir, no, pues esta estructura y esto. Lo importante es que ustedes tengan idea de que lo que nosotros vamos a ver en estos videos es a partir del estado sólido y es la formación de los átomos, cómo se forman esos átomos. Y lo único que les estoy estableciendo es que así como hay estructuras cristalinas que se determinan como estructuras ordenadas en el estado sólido, también pueden haber estructuras desordenadas y tienen diferentes funciones y diferentes características. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos idea de dónde estamos partiendo, ¿sí? Del estado sólido, pues entonces vamos a iniciar nuestros videos para que ustedes vayan haciendo la interpretación, vayan haciendo sus análisis. De hecho, ustedes tienen esos videos y ya cuando ustedes tengan que hacer su reporte o tengan que estudiar para el examen, pues ustedes los tienen que volver a ver. ¿No? ¿Está claro? ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Sin preguntas? Ok. Entonces iniciamos los videos. ¿Sí? If you could travel within a crystalline solid, you would see the particles, atoms, ions, or molecules arranged in a regular array. Here, the spaces are greatly exaggerated, but in reality, the particles are packed close together. The unit cell of a crystal structure is the smallest portion that defines the structure. Stacking unit cells next to each other in all three directions gives the structure. Many elements and simple compounds have unit cells from the cubic crystal system. Let's examine the three types of cubic unit cells. All cubic unit cells have particles at the corners of a cube. The simple or primitive cubic unit cell has particles at the corners only. In reality, the particles lie as close to each other as possible. Note that the particles touch along the cube edges, but not along a diagonal in the face or along a diagonal through the body. By slicing away parts that belong to neighboring unit cells, we see that the actual unit cell consists of portions of the particles. When the cells pack next to each other in all three dimensions, we obtain the crystal. If we fade the others out, you can see the original group of 8 particles within the array and the unit cell within that group. We find the number of particles in one unit cell by combining all the particles' portions. In the simple cubic unit cell, 8 corners, each of which is 1/8 of a particle, combine to give 1 particle. A key feature of a crystal structure is its coordination number, the number of the nearest neighbors surrounding each particle. In a simple cubic array, any given particle has a neighboring particle above, below, to the right, to the left, in front, and in back of it for a total of 6 nearest neighbors. The body-centered cubic unit cell has a particle at each corner and one in the center, which is colored pink to make it easier to see. With full-size spheres, you can see that the particles don't touch along the edges of the cube, but each corner particle does touch the one in the center. The actual unit cell consists of portions of the corner particles and the whole one in the center. 8/8 give 1 particle, and the one in the center gives another for a total of 2 particles. In this tiny portion of a body-centered cubic array, you can see that any given particle has 4 nearest neighbors above and 4 below for a total of 8 nearest neighbors. The face-centered cubic unit cell has a particle at each corner and in each face, which are colored yellow here, but none in the center. The corner particles don't touch each other, but each corner does touch a particle in the face, and those in the faces touch each other as well. The actual unit cell consists of portions of particles at the corners and in the faces. 8/8 at the corners gives 1 particle, and half a particle in each of 6 faces gives 3 more, for a total of 4 particles. In this tiny portion of a face-centered cubic array, notice that a given particle has 4 nearest neighbors around it, 4 more above and 4 more below for a total of 12 nearest neighbors. Stacking spheres shows how the 3 cubic unit cells arise. Arrange a layer of spheres in horizontal and vertical rows. Note the large diamond-shaped space among the particles. Placing the next layer directly over the first
gives a structure based on the simple cubic unit cell. Those larger spaces mean an inefficient use of space. In fact, only 52% of the available volume is actually occupied by spheres. Because of this inefficiency, the simple cubic unit cell is seen rarely in nature. A more efficient stacking occurs if we place the second layer over the spaces formed by the first layer, and the third layer over the spaces formed by the second. That simple change leads to 68% of the available volume occupied by the spheres and a structure based on the body-centered cubic unit cell. Many metals, including all the alkali metals, adopt this arrangement. For the most efficient stacking, shift every other row in the first layer so the large diamond-shaped spaces become smaller triangular spaces, and place the second layer over them. Then the third layer goes over the holes visible through the first and second layers. In this arrangement, called cubic closest packing, spheres occupy 74% of the volume. Note that it is based on the face-centered cubic unit cell. Many elements, covalent compounds, and, as you'll see in the next two examples, ionic compounds adopt cubic closest packing. Sodium chloride adopts the sodium chloride or rock salt structure, as do many other alkali, halides, alkaline earth oxides and sulfides, and other ionic compounds. Picture separate face-centered cubic arrays of chloride ions and sodium ions as they approach and interpenetrate each other. The smaller sodium ions fit in the holes between the larger chloride ions and the NaCl unit cell. Zinc sulfide adopts the zinc blend structure, as do the copper-1 halides and several other compounds. If face-centered cubic arrays of zinc ions and sulfide ions approach and interpenetrate slightly offset from each other, each ion becomes surrounded tetrahedrally by 4 of the other ions. Note the blinking zinc ion and the 4 sulfides. You can see the relative positions in this slightly expanded view of the zinc blend unit cell.
Expedia presenta Escapada en Semana Santa. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy profesor de Ingeniería en Organización Industrial. En el siguiente vídeo os quiero mostrar cómo se empaquetan los átomos en las estructuras compactas, fundamentalmente en la hexagonal compacta y en la estructura cúbica centrada en caras. Bueno, para ello vamos a utilizar este modelo de bolas y primero vamos a ver cómo son en transparencia estos modelos. En el tema de hoy vamos a ver las estructuras compactas. Entonces, estas estructuras se forman por el apilamiento de planos compactos. Como vemos, este es un plano compacto. Primero de todo, recordar que un plano compacto era aquel de máximo empaquetamiento y lo podemos distinguir porque en él cualquier átomo que elijamos está rodeado por otros 6 átomos. En este caso, si elegimos, por ejemplo, este átomo, entonces vemos que está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos. Bien, una vez que ya sabemos que es un plano compacto, debemos ver cómo se apila el siguiente plano compacto. Entonces, lo que debemos hacer es insertar las nuevas esferas, los nuevos átomos en el plano nuevo, encima de los huecos que quedan. Entonces, podemos apilarlo o bien en este hueco de color azul o bien en este de color rojo. Si lo apilamos en este de color azules, en estos que son de color azul, entonces los que son de color rojo quedarían inhabilitados, ya que no podríamos colocarlo, porque las esferas que están encima no dejarían colocarlos. Entonces tenemos dos posibles opciones, o colocarlos en las azules o bien en las rojas. Bueno, pues elijamos cualquiera de las dos, porque en este caso, en este plano todavía que vamos a colocar nos daría exactamente lo mismo. Bien, una vez que hemos colocado la siguiente capa de átomos, ahora ya sí, ahora podemos colocarlo o bien en la que hemos colocado aquí en color marrón o la que hemos colocado en color rojo. Bien, en este de color marrón, ese hueco es exactamente una posición que equivaldría a un átomo de la capa de abajo. Entonces colocaríamos en estos huecos que justo debajo, en la capa que hay debajo, habría también un átomo. Bien, o bien lo podemos colocar en este que hemos puesto como rojo, que como vemos no hay ningún átomo debajo. Veis que aquí está de color blanco y en los otros huecos está de color marrón. Quiere decir que debajo hay un átomo o que no hay átomo. Entonces, las estructuras que vamos a conseguir son distintas. Como vemos, si lo colocamos en la estructura marrón, nos quedará una estructura cúbica hexagonal. Si la colocamos en la marrón hexagonal, son capas del tipo A, B, A, podríamos A, B, A, B, A, B. Y si lo colocamos en el cuadradito que veíamos como en el triangulito rojo, pues se forman capas del tipo A, B, C, A, B, C. Entonces, y este tipo de estructura sería una FCC.
lo vemos ahora con el modelo de bolas, para que lo veamos. Y aquí tenemos la primera capa de átomos. Superpongo una segunda capa de átomos y ahora puedo colocarlos en los huecos que no están ocupados por ningún otro átomo de abajo de la capa azul, ¿de acuerdo? Entonces me quedarían tipo A, B, C, porque en este caso la capa sería distinta, o bien lo podría colocar en huecos que ya estaban ocupados en la capa inferior, en la capa azul, por átomos. Entonces serían tipo AB, luego se volvería a repetir AB, AB, y este tipo es hexagonal. ¿De acuerdo? El tipo, si lo colocáramos como la capa inferior, sería hexagonal compacta, y si no, ABC sería cúbica centrada. Bueno, como vemos aquí tenemos un modelo de bolas. Este sería un plano, como hemos visto antes, sería un plano compacto en el que la máxima compactación posible se consigue. Y le debemos recordar que para saber si un plano es compacto, elegimos un átomo al azar y vemos si está rodeado de otros 6 átomos. Elegimos este átomo, por ejemplo, y vemos que está rodeado en este mismo plano por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces, si elegimos otro cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cualquier átomo que eligiéramos de este plano, pues entonces estaría rodeado por otros 6 átomos. Bien, pues ya sabemos que es un plano compacto. Ahora, ¿cómo se apilan los átomos encima de este plano? Pues bien se puede poner en este hueco o en cualquier otro de los huecos. Entonces, si coloco en uno de los huecos, este hueco ya está prohibido porque no cabe. Entonces, colocaríamos en los huecos que están permitidos y veamos cómo se pueden apilar los átomos. Vamos colocando átomos y vemos que si intentamos colocar una tercera capa, la podemos colocar ahora en 2 sitios. Lo podíamos colocar en este hueco o en este hueco. Pues esta es la diferencia para saber si la estructura es hexagonal compacta o cúbica centrada en caras. Si lo coloco en un hueco sobre el que en la capa de abajo hay un átomo, ¿de acuerdo? Sería este hueco, porque en la capa de abajo existe otro átomo, sería una capa hexagonal compacta. Lo vamos a ver en más detalle después. Y si lo colocáramos en este otro hueco, sería una estructura cúbica centrada en caras. También lo vamos a ver ahora. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a verlo de otra forma. Entonces, tenemos otra vez el plano compacto, sobre el que hemos dicho que un átomo rodeado por 6, colocamos en los huecos. Y ahora lo que hacemos es colocarlo, para que hemos dicho en la hexagonal compacta, los colocábamos exactamente encima de la capa primera. Si colocáramos encima de la capa primera, pues veis aquí la estructura hexagonal compacta que hemos dicho anteriormente. Lo podéis ver perfectamente que es una estructura hexagonal. Bien, ¿qué puede pasar? Entonces, no, lo primero es ver que son tipo A, B, colocaríamos otros átomos aquí sobre la capa de arriba, A, B, A, B, A, B. Serían capas A, B, A, B, A, B, todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la otra estructura, en el que fueran A, B, C. Tenemos este plano, que es un plano compacto, colocamos otro plano compacto, ¿de acuerdo?, sobre los huecos. Y ahora colocamos aquí encima, que en este hueco no existe ningún átomo en la capa de abajo. Y colocamos otro de abajo. Vamos a repetir, a ver si no se nos cae. Y como podemos ver, es una estructura cúbica centrada en caras. Lo veis ahí perfectamente, que son cubos en el que hay un átomo en el centro de cada una de las caras. Bien, pues esto es lo que queríamos ver con el modelo atómico de bolas, la diferencia entre la hexagonal compacta y la cúbica centrada en caras. Bueno, pues esta ha sido la clase de hoy. Espero que os haya servido para entender este tipo de modelos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.
Hola, soy David Busquets y os voy a explicar ciertas particularidades del enlace metálico. En concreto, voy a explicar las similitudes y diferencias entre dos estructuras cristalinas típicas de este tipo de materiales. Ellas son la estructura cúbica centrada en caras y la estructura hexagonal compacta. Como podemos ver, la estructura cúbica centrada en caras es un cubo en el cual tenemos un átomo en cada vértice del cubo y un átomo en cada cara del cubo, mientras que la estructura hexagonal compacta es un prisma de base hexagonal con 7 átomos en cada base y 3 átomos en el centro. Bien, como podéis observar, para estudiar las similitudes y diferencias de estos dos sistemas, vamos a utilizar un símil de esferas rígidas mediante pelotas de ping-pong. Para ello, partimos de una base en la cual hemos colocado un plano cristalino. Este plano, como podéis observar, tiene la característica de que los átomos están lo más junto posible. Es decir, los átomos, mediante esta ordenación, ocupan el máximo volumen del espacio. A este tipo de plano se le llama plano compacto. Y este plano compacto aparece tanto en una estructura como en otra. Bien, a partir de este plano inicial, vamos a ir apilando otra serie de planos. El apilamiento de estos planos, una pequeña diferencia en el apilamiento de estos planos, es lo que me va a producir una estructura u otra. Para ello vamos a apilar el segundo plano. Cogemos otras pelotas de ping-pong y las vamos colocando en los huecos. En el momento que coloco la primera bola del segundo plano, las siguientes están predeterminadas. Como podéis observar, para conseguir otro plano compacto, solamente puedo colocarla en un hueco, que es este, y no este. Completamos el segundo plano, que tiene la particularidad de que en este caso sirve tanto para una como para otra. Es decir, aun habiendo colocado el segundo plano de átomos, todavía no podemos decir si es una estructura cúbica centrada en caras o hexagonal compacta. Bien, ya tenemos los dos planos. Ahora vamos a apilar el tercero. Aquí es donde se van a ver las diferencias, porque podemos colocar la primera bola del tercer plano o en este hueco o en este hueco. Y en el momento que lo coloquemos en uno de ellos, ya vendrá predeterminada el resto de la colocación de los átomos. Vamos a ver las diferencias. Si lo colocamos aquí o si lo colocamos aquí. En el primer lugar, en este hueco, se trataría de una estructura cúbica centrada en caras. ¿Y cómo sé yo qué hueco es el correspondiente a una u otra? Pues muy sencillo. Este hueco, si nos fijamos, donde me ha colocado esta pelotita del tercer plano, está colocado en la vertical de un hueco en la estructura del primer plano basal. Repetimos, este hueco, correspondiente a la cúbica centrada en caras, está colocada encima de otro hueco en 2 planos más para abajo, en el primer plano que hemos puesto. Mientras que en el caso de la estructura hexagonal compacta, la pelota del tercer plano vendría en este hueco. Y este hueco está colocado encima de otra pelota en el primer plano, es decir, 2 planos más para abajo. Repetimos, el hueco correspondiente a la estructura cúbica hexagonal compacta estaría en la vertical con un átomo 2 planos más para abajo. Esta es la diferencia. Como podemos observar, si construimos la estructura cúbica centrada en caras, seguimos construyéndola, apilando planos. Una vez colocado el primer átomo, los demás están predeterminados y nunca voy a poder colocar un átomo en un hueco que esté encima de un átomo 2 filas más para abajo, que correspondería a la hexagonal compacta. Si continuamos colocando planos con mucho cuidado, vemos cómo el apilamiento continuado de planos en la estructura cúbica centrada en caras da lugar a una estructura
regular, un poliedro regular muy característico. Seguimos apilando planos, siempre siguiendo la regla de que la bola que ponga esté encima de un hueco de 2 planos más para abajo. Y podéis observar cómo se va conformando efectivamente un tetraedro. Un tetraedro perfecto. Este tetraedro, claramente, como sabéis de matemáticas, tiene la particularidad de que tiene 4 caras iguales, tirando con los equiláteros, y que vemos que son análogas las caras laterales a la base. Son todas iguales, son todas planos compactos, planos densos. Este tetraedro perfecto, repito, corresponde a la estructura cúbica centrada en caras. ¿Y qué ocurre con la hexagonal compacta? Si son tan parecidos los apilamientos, ¿será una estructura parecida? Vamos a verlo. Eliminamos las sucesivas capas de la estructura cúbica centrada en caras hasta que nos queden solamente 2. Bueno. Estamos en la posición original. La hexagonal compacta, recordamos, el átomo tiene que ir en un hueco que se corresponde con otro átomo en 2 capas más para abajo. Lo ponemos aquí y las demás posiciones están predeterminadas. Efectivamente, la posición de los átomos tiene que corresponder a un hueco particular y no al correspondiente al de la estructura cúbica centrada en caras. Vemos ya una pequeña diferencia. En esta capa me han cabido menos átomos. Si seguimos apilando capas, hay que tener en cuenta que tenemos que seguir la ley correspondiente a la hexagonal compacta. Es decir, este átomo está predeterminado. Tengo que ponerlo encima de un átomo correspondiente a 2 capas más para abajo. En este caso, aquí tengo un átomo, este átomo siguiente vendría en este hueco y el resto de átomos estaría predeterminado. Lo mismo con la siguiente capa, y este átomo solamente tiene una posición, que es esta, porque efectivamente el único átomo que hay abajo del hueco es este de aquí. Y esta sería la estructura piramidal de la estructura hexagonal compacta. Podemos claramente ver una diferencia muy importante con respecto a la cúbica centrada en caras, y es que en este caso se trata de una pirámide escalonada, no es una pirámide regular. La base es plana, pero las caras laterales no siguen un plano, están escalonadas. Bien, esta es la diferencia fundamental entre las dos estructuras y es lo que va a conferir a materiales con una estructura u otra características muy diferentes a nivel físico, mecánico, a nivel, digamos, macroestructural. Efectivamente, en la estructura cúbica centrada en caras, al tener al formar mediante apilamiento de átomos un tetraedro perfecto, tenemos 4 planos compactos. Estos planos compactos van a proporcionar al material una elevada plasticidad, una elevada ductilidad. Y efectivamente, materiales metálicos típicos con estructura cúbica centrada en caras son muy dúctiles, como el oro, la plata, el aluminio, el níquel, mientras que en el caso de la estructura hexagonal compacta, que da lugar por apilamiento de átomos a una pirámide escalonada, con solamente un plano compacto, que es el plano basal, va a proporcionar a estos materiales una mínima ductilidad, una baja plasticidad que se va a corroborar en sus propiedades. Y como ejemplos podemos citar el magnesio o el zinc. Bien, entonces, como resumen de la explicación, voy a decir que las estructuras metálicas cúbica centrada en caras y hexagonal compacta son muy parecidas en el sentido de que ambas son compactas y el apilamiento de átomos es muy parecido. Solo que una pequeña diferencia en este da lugar a una construcción
cristalina muy diferente que va a proporcionar unas propiedades también muy diferentes a los dos tipos de materiales. En el capítulo de hoy de Enlázate con la materia, responderemos a la pregunta ¿por qué el diamante es un material tan duro y el grafito es frágil si los dos están compuestos de carbono? Una nueva rama de la ciencia nació cuando los científicos se interesaron por estudiar los cristales y su simetría, denominada cristalografía. Kepler, sí, ese mismo que propuso las leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol, también se dio cuenta que los copos de nieve siempre tenían 6 esquinas, así que a él se le ocurrió que los copos deberían estar formados por pequeñas esferas de hielo que le daban esa forma hexagonal. 2 siglos después, René, mientras observaba un cristal de calcita, el mineral se cayó de sus manos al suelo, rompiéndose en pequeños fragmentos que tenían la misma forma que el cristal del que provenían, así que propuso que los cristales deberían estar formados por subunidades poliédricas con la misma simetría que los cristales. Estas subunidades poliédricas se definen a partir de las longitudes de 3 de sus aristas y los ángulos que formen entre estas, también llamados parámetros reticulares. En el caso específico de los cristales, los poliedros que se forman son 7 y se les conoce como sistemas cristalinos. El sistema cúbico tiene las aristas iguales y los ángulos de 90 grados, como un grano de sal. El sistema tetragonal se puede obtener al estirar una cara de un cubo, mientras que en el sistema ortorrómbico todas las aristas son diferentes. En el sistema hexagonal, 2 aristas son iguales y una es diferente, además de que el ángulo gamma es de 120 grados. En el sistema trigonal todos sus lados son iguales y los ángulos diferentes de 90 grados. El sistema monoclínico se caracteriza por tener todos sus lados diferentes y el ángulo beta diferente de 90 grados. Por último, el sistema triclínico, todas las aristas y ángulos son diferentes. Pero no es todo, ya que existen distribuciones más complicadas donde los puntos también se encuentran distribuidos a distancias similares en el espacio. A este nuevo concepto se le llama red. Los sistemas cristalinos, por ser las formas más básicas de red, se llaman primitivas. Las otras redes se forman a partir de colocar puntos en el centro de la estructura, conocida como centrada en el cuerpo, en 2 caras paralelas, centrada en la cara, o en todas las caras, centrada en las caras. El científico Bravais encontró que solo son posibles 14 redes a partir de los sistemas cristalinos anteriores, y por ello recibieron el nombre de redes de Bravais. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con que un diamante sea más duro que el grafito? La dureza de un material se define como la capacidad de éste para resistir ser rayado por otro material. El grafito, al estar formado por láminas de carbono unidas por débiles fuerzas de Van der Waals, forman una estructura poco compacta, así que la presencia de enlaces débiles y una estructura poco compacta contribuyen a que este material sea muy fácil de rayar, aunque esto permite que el grafito se utilice en las puntas de los lápices. En cambio, los diamantes presentan una estructura centrada en las caras, donde algunos de los átomos de carbono ocupan espacios dentro de la celda unitaria. Esta localización de los átomos en la estructura y la formación de enlaces covalentes entre átomos de carbono forma una estructura tan compacta con enlaces tan fuertes que es poco probable que un material genere una rayadura en el diamante. Solo otro diamante puede hacer esto. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo.
Aldo, Sí, doctora. ya terminaron los videos. Sí. No sé si vas a mostrar algún video. No, bueno, en teoría, bueno, O hoy, ya terminaremos la práctica. sí, Ok. en teoría hoy le tocaría al primer equipo en presentar, pero bueno, todavía no se daba la información. Entonces, Ok, sí, está bien. digamos que el primer equipo que corresponde a este mismo tema presentaría su video La próxima la sesión. próxima sesión, ajá, junto con el equipo 2 que corresponde al tema de, ahorita les digo, de metales y aleaciones. Entonces, la próxima semana presenta el equipo 1 y el equipo 2. Pues la próxima sesión estaría presentando el equipo de estructura, el video de estructuras cristalinas. Sí, y también el de metales y aleaciones. Ok, sí, está bien. Sí, entonces, bueno, chicos, miren, esos son todos los videos de esta sesión. Ya tienen material suficiente para que ustedes los analicen, ¿sí? Recuerden todas las características que tiene que llevar su reporte. El equipo 4, 5 y 6, ese sí me lo envían el reporte a mi correo, ¿sí? También les voy a decir, una de sus compañeras me va a ayudar a coordinar, el trabajo en el laboratorio, ¿sí? Es Michelle Ávila, ajá. Michelle, a ver si tú les puedes contactar para que te envíen sus correos y más que nada yo me contacto con ella mediante WhatsApp y ustedes le envían sus correos a ella. Y esto lo hago porque pues Aldo nos está apoyando, pero Aldo también tiene otras actividades, entonces pues no podemos abusar, ¿no? de su apoyo. Entonces, Michelle, ¿sí me Sí, escuchas? maestra. Sí, doctora. Entonces, sí, ya sabes que como trabajamos la sesión anterior, tú coordinas todos sus correos y cualquier cosa, pues de todas maneras yo te envío el ID, la contraseña para las sesiones que nos faltan, y cualquier duda, pues o cualquier sugerencia, cualquier cosa, me la pueden enviar con Michelle, ¿sí? Yo ya estoy en contacto con ella y sin problema, ¿sí? Entonces, Sí, doctora. bueno, pues entonces ya saben, por favor, con Michelle, ¿sí? Ávila, Michelle Ávila, ¿ah? Sí, yo, presente. Con su compañera, por favor, le envían sus correos, ¿sí? Y pues cualquier cosa, ella ya está en contacto conmigo. Bueno, chicos, a ver, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta sobre toda la información que les proporcionó Aldo? Sí, ¿No hay dudas? pregunta. Por ejemplo, en mi caso soy del equipo 5. ¿El reporte se le enviaría hasta la fecha establecida? A ver, hoy tuvieron una sesión de videos, ¿sí? Ustedes tienen que realizar su reporte. Entonces, hagan de cuenta que estamos en la universidad y que ese reporte lo tienen que entregar a más tardar el domingo, o sea, en esta cosa, pues cuando estamos en la universidad, como es una clase presencial, pues me lo tendrían que entregar el lunes, ¿no? Pero como no estamos en clase presencial, ustedes me lo tienen que entregar a más tardar el domingo en la noche, ¿sí? Para que yo el lunes, o sea, yo lo pueda calificar. Por Gracias. ejemplo. Sí, vamos a tener 8 días, así como si estuviéramos en la universidad. Les vamos a dar 8 días para que ustedes hagan su reporte y sin problema. Ajá. Tengan tiempo para que ustedes lo hagan y ya me lo entreguen, pues a más tardar el domingo en la noche, yo ya posteriormente les califico y yo les mando su calificación por correo. ¿Okay? Entonces, así va a ser la dinámica, o sea, hoy, por ejemplo, hagan de cuenta que, de hecho, por ejemplo, si ustedes observaron los videos donde tenemos las bolitas de unicel, todo eso ustedes lo hacen en el laboratorio cuando tenemos una clase presencial. Eso se hace en el laboratorio. Ustedes hacen las estructuras, ¿sí?
las clasifican, etcétera. Entonces, lo que podemos ver en ese tipo de estructuras es que, por ejemplo, hay ciertos factores que nos establecen que no son, en algún momento dado, no son estructuras perfectas, que tienen algunas imperfecciones, ¿sí? Entonces, esas imperfecciones que tienen las estructuras, ¿sí? Pues nos dicen más que nada del tipo de material que nosotros podemos obtener. ¿Por qué? Porque a la hora de unir los átomos, o sea, lo que estamos en el laboratorio, se supone que nosotros unimos bolitas de unicel, pero a la hora de que nosotros unimos las bolitas de unicel, nosotros observamos que a veces no embonan totalmente, ¿sí? Que hay unos huecos muy grandes y otros que pues sí embonan, pero otros que no. Entonces de ahí nosotros nos podemos dar cuenta que ese tipo de cosas que se van realizando, o sea, manualmente, porque en el laboratorio lo hacemos manualmente, así sucede en la materia. ¿Okay? Entonces a eso se le llama imperfecciones, puntuales, etcétera. Entonces todo ese tipo de factores que se van presentando a la hora de hacer nuestras estructuras de forma manual, pues ustedes los tienen que determinar, los tienen que observar y decir, bueno, lo que es lo que tienen que hacer, chicos, miren, no se compliquen la existencia, o sea, a lo mejor Aldo nos puso varios puntos, pero lo que tienen que hacer es analizarlo, para que ustedes analicen algo que es lo que tienen que hacer. Primero verlo, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven algo, lo pueden decir, bueno, esto es negro, rojo, etcétera, está chueco, está derecho, etcétera, etcétera. Primero se observa, se ve. Y una vez que se observa, ¿qué es lo que haces? Pues empiezas a pensar, empiezas a carburar y decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Etcétera. Y luego, ¿qué haces? Pues ya escribes tus observaciones o tu análisis, y eso va a depender de qué. Miren, el reporte es un reporte por equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene diferente forma de ver las cosas, o sea, y a eso nosotros le llamamos diferente perspectiva. Entonces, ese tipo de observaciones que ustedes tienen que realizar, de análisis, etcétera, todo eso entra dentro del reporte. Entonces, si un equipo es de 7 personas, ¿cuántos cerebros son, chicos? ¿Cuántos cerebros son? 7. Chicos. 7. 7, ¿no? 7. 7. Si un equipo es de 6, pues son 6 cerebros. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferente forma de ver las cosas, o sea, tenemos diferente perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes experiencias anteriormente en su trayectoria escolar, porque tenemos diferentes niveles de conocimientos, ¿sí? Entonces son varios factores que involucran a ese tipo de análisis que podemos hacer. Entonces no todos podemos pensar igual. Aunque nosotros les estemos dando la misma teoría, todos vamos a asimilar o a tener una diferente perspectiva. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, no tenemos el mismo nivel de conocimientos, podemos ver, por ejemplo, a lo mejor yo puedo ver una cosa que es rosa y ustedes a lo mejor la ven roja o naranja. Entonces, todos esos factores son de cada quien. Entonces, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Analizarlo, ¿sí? Y ver desde su perspectiva, establecer sus observaciones, sus conclusiones, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo tienen que hacer en equipo. Entonces, en este caso, pues yo les sugiero que pues ya saben que se tienen que coordinar, pedir su teléfono, sus correos, etcétera. Y pues si tienen ustedes alguna duda, pues ya como había dicho Aldo, nos las pueden hacer saber, ¿sí? En cuanto a ustedes tengan que hacer, pues ya sea sus videos para la próxima sesión o para la elaboración del reporte, etcétera,
Ujú. Ustedes pueden contactarnos y ya nosotros les podemos pues disipar sus dudas, ajá, para que ustedes realicen su trabajo. Bueno, chicos, pues en realidad estamos iniciando un curso y pues espero que siga, que no se quiten la camiseta de la UAM. Ujú. Yo creo que pronto ya nos veremos las caras por allá. Esperemos que este año, dicen que para este año, pero bueno, igual pues tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Y pues ya saben, cualquier duda, se la hacen saber a Aldo, o a mí me pueden contactar mediante Michelle y ya yo me pongo en contacto con ustedes, ¿sí? Entonces, iniciamos nuestro curso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, chicos? Pues lo único que tienen que hacer es aplicarse. Aplicarse no nada más en este laboratorio, sino en todas sus materias. O sea, recuerden que este es un compromiso no con la universidad, no con su familia. Es un compromiso que es con ustedes. Si ustedes no se comprometen con lo que están haciendo, pues nadie lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ya que tienen que tomar en cuenta que son alumnos de una de las mejores universidades, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ajá. Entonces, si son ustedes alumnos de una de las mejores universidades, pues yo creo que tienen la oportunidad, ¿sí? Tienen una gran oportunidad. No es una oportunidad, tienen una gran oportunidad, ¿sí? Pues de aplicarse. Porque si ustedes se aplican, pues es para ustedes, no es para nadie, ¿sí? Bueno, chicos, pues bienvenidos. Ujú. Nosotros continuaremos trabajando aquí mediante en línea. Ujú. Y pues no hay de otra. O sea, aplíquense, ¿sí? Y cuídense mucho. Y no se vayan de vacaciones porque todavía hay mucho peligro para andar paseando. Entonces, pues están jóvenes, pero pues también se enferman y también se pueden morir. Bueno, chicos, pues que tengan bonito fin de semana, más bien, pues bonitos días y cuídense mucho. Estamos en contacto. Recuerden que su reporte lo pueden mandar a más tardar el domingo, o sea, conmigo, para que yo se los pueda calificar a más tardar el lunes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, sugerencias, chicos? ¿No? No. Bueno, Todo pues, está bien. pues me dio gusto, o sea, yo sé que muchos chicos están otra vez conmigo y pues la verdad ahora sí que es pues se puede decir que es motivante para poder ser mejor maestra con ustedes, ¿sí? Ujú. Y pues pues a todos les doy la bienvenida y pues iniciamos nuestro trabajo y pues les deseo lo mejor y pues que tengan bonitos días. Cuídense mucho, chicos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buen día. Hasta Buen luego. día, chicos. Gracias, buen día. Cuídense. Muchas Gracias, hasta bonita luego. semana. Gracias, Michelle. doctora. Cuídense mucho. Aldo, Hasta muchas luego, gracias. gracias. Gracias, doctora. Hasta No, luego. gracias por tu apoyo, Aldo. Que tengas bonito día. De todas maneras, estamos en contacto. Sí, estamos en contacto. Gracias, doctora. Ok, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego, Michelle. Hasta luego, doctora.